Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer recibirlos hoy en esta mesa, panel sobre ciberseguridad, perspectivas y desafíos para la sociedad, organizada por la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay. Este es el quinto encuentro que se realiza este año, organizado por la Academia. Los distintos encuentros han ido cubriendo temáticas todas de importancia, creemos, para el país. Y bueno, para cerrar tenemos este tema que hoy está, si se quieren, en las candilejas en el mundo entero y también en Uruguay. Y podemos pensar desde lo macro a lo micro, ¿verdad? Podemos pensar desde el espionaje industrial, el ciberespionaje, podemos pensar en las acusaciones de China versus Estados Unidos, en todo lo que han sido las revelaciones de espionaje de Estados Unidos hacia los mandatarios europeos. Y podemos pensar también en cosas tan acotadas como la televisión de Samsung, que escuchaba todo, aunque estuviera apagada, todo lo que pasaba enfrente de la televisión en la casa, y lo transmitía por internet a un proveedor tercero, que hacía la interpretación del lenguaje natural y le devolvía a Samsung qué era lo que las personas estaban diciendo. Así que fabuloso, tenemos todos los temas. Para esta mesa habíamos reclutado a 3 panelistas de lujo y tenemos 2 de los panelistas de lujo porque el tercero, que era el ingeniero Carlos Martínez, estaba en Japón hace 3 días, tenía que llegar a Uruguay el domingo y bueno, vuelos cancelados, cambios de vuelos, 3 días de viaje, no logró llegar a tiempo. Así que contamos con la presencia de Gustavo Betarte y de Santiago Paz. Yo ahora los voy a presentar a los dos. El primer panelista es el doctor ingeniero Gustavo Betarte. Gustavo es ingeniero de sistemas en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es también magíster y doctor en Ciencia de la Computación de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Es actualmente profesor titular, grado 5, efectivo del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, y es también investigador, grado 4, del área informática del PDCIVA, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas en Uruguay. Es actualmente coordinador alterno y miembro del Consejo Científico del área informática de dicho programa. Es investigador activo nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, también en la misma área, en Ciencia de la Computación, y es el responsable científico y el fundador del Grupo de Seguridad Informática de la Facultad de Ingeniería, teniendo numerosas publicaciones en el área de seguridad informática, tanto en revistas como en conferencias arbitradas. Como si fuera poco, además de toda esa actividad académica, también tiene una actividad profesional muy importante. Es el director del área de consultoría tecnológica de Tilsor, Sociedad Anónima, que es una empresa uruguaya de servicios de tecnología de la información. Y allí ha dirigido, entre otros proyectos, el diseño y la implementación de la plataforma de control de acceso a los recursos Internet del Plan Ceibal y la implantación de la infraestructura tecnológica de la Autoridad Certificadora Raíz de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, PKI Uruguay. Es también desde abril de 2012 el responsable del CECIRT de Tilsor, que es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informáticos en la empresa. Así que, como ven, algo de experiencia en toda esta temática tiene. Nuestro segundo panelista es Santiago Paz. Santiago es ingeniero en telecomunicaciones del ORT, la casa de estudios que hoy nos recibe, que omití agradecer por albergarnos. Además, tiene las certificaciones de Project Manager Professional, PMP, de Certified Information Systems Auditor, CISA, y de System Security Certified Practitioner, SSCP. Es actualmente el director del área de seguridad de la información de la GESIC. Es el director y fue fundador del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Uruguay, un nombre largo que en general acortamos siempre como el CERT-UI, que es justamente ese centro que en el país, de alguna forma, tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de coordinar lo que es las respuestas a los problemas de seguridad informática. Ha gerenciado desde el gobierno, desde la GESIC, distintos proyectos, entre ellos el desarrollo y la implementación de la red privada del gobierno uruguayo,
muy importante, el diseño y el desarrollo del sistema de seguridad de la plataforma de gobierno electrónico uruguayo, y también el diseño y la implementación de justamente PKI Uruguay, de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica. Así que desde el gobierno y la industria estuvieron como contrapartes de ese mismo proyecto. Tiene además más de 10 años de experiencia en la industria de TICs, ha gerenciado proyectos en el sector privado tanto en Uruguay como en Ghana, en Pakistán, Puerto Rico y Belice, y también ha gestionado proyectos de cooperación internacional con los gobiernos de Panamá, de El Salvador y de Ecuador. Es miembro de la IEEE Uruguay y presidió por 5 años el grupo de jóvenes profesionales de la IEEE en Uruguay. En aquel momento se llamaba el grupo Gold, digamos. Es además... Es coautor de un libro, Wireless Engineer Body of Knowledge, publicado también por la IEEE. Así que bueno, como ven, también nuestro segundo panelista nos va a aportar muchísima experiencia desde la industria y desde el gobierno en todos estos temas. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Academia por esta oportunidad. Realmente es un orgullo estar participando de esta jornada. Y también obviamente agradecerle a Héctor por la presentación y por haber estado coordinando muy activamente lo que iba a ser esta mesa redonda. Estuvimos dudando con Héctor y con mis compañeros de mesa de un poco de la dinámica, ¿sí?, de la instancia. Al final terminamos acordando que vamos a hacer presentaciones. Vamos a tratar de que no sean extensas. Yo tengo un grave defecto que a veces cuando me pongo a hablar me olvido un poco de que estoy hablando. Voy a tratar de controlarme. La idea es hacer presentaciones no muy extensas para que luego nuestra expectativa mayor es poder realmente interactuar, ¿sí?, con ustedes, con la audiencia, y bueno, obviamente tratando de alguna forma de enriquecer aún más el intercambio. Un poco lo que me planteaba Héctor era tratar de hacer una exposición sobre el tema desde un poco más de la visión desde la academia, ¿okay? Yo voy a tratar de ser sucinto. Este es un poco el plan que tengo para esta charla. Primero una introducción, un poco de contextualización, seguramente capaz que vamos a coincidir un poco con Santiago en identificar algunas problemáticas, quizás no. Y luego lo que voy a hacer simplemente es dar un panorama muy rápido, voy a tratar de dar un panorama muy rápido de cuáles son el nuevo tipo de amenazas, ¿sí?, de seguridad informática con las que nos estamos viendo enfrentados a nivel global, pero también a nivel regional, ¿sí? Y en particular yo voy a tratar de poner el foco en la presentación en torno a lo que es, digamos, el dominio de lo que se llama Threat Intelligence, o sea, la inteligencia de amenazas, o sea, cómo se está trabajando tanto a nivel de academia como a nivel industria para desarrollar técnicas, herramientas, metodologías para efectivamente hacer frente a las amenazas de seguridad en las que nos estamos viendo permanentemente enfrentados. ¿Okay? Entonces, hay un punto que es muy importante y que yo creo que para los que estamos acá es bastante claro, y es el hecho que en estos últimos 20, 25 años, ¿sí?, ha habido, de alguna forma, un corrimiento en la noción y la importancia y en el tipo de los activos, ¿sí?, de los activos de las organizaciones y los activos de las empresas. Ha habido, digamos, como un proceso de digitalización de los activos. Cada vez más, ¿sí?, lo que vienen a ser los bienes esenciales de las organizaciones y de muchas de las empresas terminan tomando una forma digital. ¿De acuerdo? Más allá de que efectivamente sean puramente esos los activos, hoy sabemos que en la sociedad de la información y el conocimiento, la información es un capital muy importante, pero también, ¿sí?, dado que cada vez se integra más el manejo de las tecnologías para gestionar las organizaciones y las empresas, uno necesita, ¿sí?, representar digitalmente lo que son sus assets para poder gestionarlo, para poder hacer transacciones comerciales, para poder gestionarlo financieramente. Y bueno, eso es información importante de las empresas y de las organizaciones que poco a poco va quedando disponibilizada al mundo entero. ¿De acuerdo? Y eso es justamente un poco lo que yo quiero resaltar, ¿sí?, en esta diapo, que el hecho de que
y va a ser cada vez más, porque eso es lo que muestra la tendencia, la digitalización de los activos, digamos, lleva a que tengamos que enfrentarnos, ¿sí?, con otros tipos de riesgos. No le voy a hablar a los ingenieros, ¿de acuerdo?, de lo que significa la tolerancia a falla y todo lo que tiene que ver con el manejo de riesgos, ¿de acuerdo?, en todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas de la ingeniería tradicional. El punto que ahora, además, estamos siendo enfrentados, estamos siendo challengeados también por riesgos, por problemas, amenazas, a los cuales, digamos, de los cuales tienen una naturaleza bastante diferente y bastante novel. Por ejemplo, algunos de los riesgos que podemos hablar, obviamente, estos activos, digamos, hoy trascienden lo que puede ser el problema de la era digital. Pero, fíjense, todo el problema de la propiedad intelectual, ¿sí?, que es un gran problema, ahora lo que tiene que ver es con el hecho de que mucho del conocimiento está efectivamente digitalizado y residente, ¿sí?, en dispositivos digitales que pueden ser atacados y accedidos, ¿de acuerdo? Desde, vuelvo a repetir, cualquier parte del mundo, dependiendo de cuán abierta esté la organización al resto del mundo, ¿ok? Pero bueno, obviamente que también tenemos todo el problema de destrucción o alteración de los datos, bueno, el daño a la reputación que puede significar un determinado ataque a la imagen corporativa de una empresa por medio de lo que puede ser su imagen, ¿sí?, digital, algo que cada vez está siendo más frecuente, digamos, problemas que pueden estar relacionados con fallos de infraestructuras críticas que en estos últimos años, digamos, dentro de lo que es el dominio del ciberespionaje y el cibercrimen, digamos, el hecho de ataques realmente furibundos contra infraestructuras críticas de países, digamos, ha sido realmente una problemática muy, muy difícil de enfrentar y a la cual yo estimo que vamos a tener que seguir viéndonos enfrentados, ¿okay? Y bueno, y obviamente, a medida que también se va generando, se va definiendo un marco regulatorio, fíjense que en nuestro país ya hace unos cuantos años que tenemos, ¿sí?, leyes, ¿sí?, que norman el manejo de la información, y en particular de la información de origen público y de la información relacionada con los datos personales, ¿sí? Las empresas se ven, digamos, normadas, regladas por estas leyes y uno tiene que responder. Si uno tiene información digital, en particular información digital que represente información personal, uno tiene que garantizar la seguridad de los mismos. Y una falla de esa seguridad lleva a que la empresa se vea enfrentada efectivamente a problemas judiciales y, bueno, obviamente también sanciones económicas. ¿Okay? Ahora, acá hay un punto importante y es que de alguna forma nosotros en la región, yo creo que ya en los últimos años entramos a percibir por las noticias, porque nos enteramos de algún problema en algún organismo conocido, porque le pasa a una empresa que conocemos o una empresa en la que trabajamos, poco a poco empezamos a tener conciencia de que acá también tenemos problemas con los ataques de seguridad informática o con los ciberataques, como se les llama, ¿de acuerdo? Pero la valoración de los daños que están generando este tipo de ataques, digamos, lleva ya, digamos, a generar indicadores que demuestran que, según el Foro Económico Mundial, ¿de acuerdo?, el problema de los ciberataques y fallos en las infraestructuras críticas se encuentra en el top 5, ¿sí?, de los riesgos globales. Y esto, en definitiva, todas las señales que se tienen es que se va a ver incrementado aún más, ¿ok? En los últimos 5 años, ¿sí?, el número de amenazas cibernéticas, ¿sí?, se ha multiplicado de manera exponencial. Habría que cuantificar efectivamente el exponente, pero fíjense que simplemente hoy por hoy, digamos, en un reporte salido en abril de 2015, ya se sabe que hay más de 1 millón de aplicaciones para dispositivos móviles maliciosas. ¿De acuerdo? Cuando hace 5 años estábamos hablando de algunos miles, ¿sí?, hoy ya estamos hablando de más de 1 millón de aplicaciones maliciosas, ¿okay?, de esas aplicaciones que muchas veces muchos de nosotros estamos muy tentados de instalar en nuestros dispositivos sin pensarlo demasiado, ¿okay? Y encontramos todo tipo de agentes maliciosos que es muy alta la probabilidad que cada uno de nosotros tenga alguno instalado en alguno de los dispositivos que acarrea consigo mismo, ¿okay?
Y bueno, y hay algunas estimaciones que predicen que las pérdidas, ¿sí? O el valor económico global que puede estar en riesgo, digamos, en estos años y en el futuro es de cifras realmente muy significativas. ¿Okay? Ahora bien, hay un problema, ¿sí? Y que es lo que de alguna forma, ¿sí?, ha llevado a que la problemática de la seguridad informática se haya incrementado. Y es el hecho de que, bueno, la tecnología permea las empresas, permea las organizaciones, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, porque la tecnología viene permeando las organizaciones desde, ¿sí?, décadas, ¿sí? Vamos a tampoco circunscribirnos solamente a las tecnologías de la información, pero solamente las tecnologías de la información, que podríamos decir que es un dominio Nobel, ¿sí?, en el de la tecnología, ya lleva más de 60 años, digamos, de alguna forma posicionándose en lo que es la vida de las empresas, las organizaciones y también en la vida de las personas. El problema es que han habido, ¿sí?, en estas últimas décadas saltos muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con interconexión de sistemas, ¿de acuerdo?, internos, o sea, cada vez más, digamos, lo que viene a ser la operativa, ¿sí?, de TI de los sistemas y las organizaciones está más interconectada, pero no solamente que está más interconectada en forma interna, sino que además se va generando una interdependencia con sistemas externos. Estos mismos sistemas que están interconectados, a su vez, se conectan a otros sistemas. Y en esas conexiones, digamos, ha habido una consolidación hacia el uso de determinados estándares de comunicación, bueno, uno bien conocido por todos, digamos, el famoso protocolo de Internet, que hoy por hoy, digamos, es uno de los protocolos más fuertemente usados y más fuertemente utilizado como canal de flujo de información y de datos. ¿Okay? El punto es que una vez que las organizaciones y las empresas empiezan a conectarse, ¿sí?, hacia el exterior, eso lo que significa, y sobre todo a través de Internet, es que básicamente la empresa está abriendo una ventana, o la organización está abriendo una ventana al resto del mundo. ¿De acuerdo? Porque el acceso, ¿sí?, a un puerto de entrada a través de Internet es accesible desde cualquier, ¿sí?, sitio que esté conectado a la misma. Por lo tanto, ¿sí?, y ahí hay un primer problema, es que cuando pensamos en la realidad, en las problemáticas, ¿sí?, y en los posibles ataques que pueden tener nuestras organizaciones, tenemos que pensar, ¿sí?, no tenemos que pensar solamente en la interna, no tenemos que pensar que este es un mercado un poco reducido, que acá efectivamente no hay una actividad cibercriminal muy intensa, aunque lo está empezando a ver y bueno, Santiago seguramente va a aportar información valiosa al respecto. El problema es que estamos expuestos al mundo. ¿Okay? Y hay mucha gente por ahí que lo único que está haciendo es que tiene mucho tiempo para dedicarse, ¿sí?, a tratar de atacarnos. ¿Okay? Entonces, más allá de la exposición de los sistemas, también, digamos, y eso es inevitable, y esto de alguna forma es lo que está marcando el rumbo para el trabajo, digamos, en este dominio, en esta disciplina, es que los nuevos riesgos, los nuevos vectores, digamos, de ataques, ¿sí?, son permanentes. ¿De acuerdo? Ahora, en estos últimos años, estamos viendo el hecho del problema, bueno, todo lo que tiene que ver la problemática que agrega el hecho de los dispositivos inalámbricos, ¿sí?, y sobre todo lo que agrega cuando esos dispositivos inalámbricos, ¿sí?, empiezan a ser incorporados a lo que es la operativa, ¿sí?, natural de las organizaciones y de las empresas. O sea que estamos abriendo aún más las ventanas, ¿sí?, de nuestra organización, de nuestros sistemas, no solamente a través de lo que pueden ser las aplicaciones que ponemos en nuestras páginas web, en nuestros puertos que tenemos abiertos, sino que aparte, ¿sí?, multiplicamos esa exposición a través de cada uno de los dispositivos, ¿sí?, que se conectan a nuestros servidores. Bueno, ni hablar, digamos, la problemática que está introduciendo todo lo que es el manejo, gestión remota, ¿sí?, de lo que vendrían a ser nuestros sistemas y nuestras aplicaciones, particularmente la problemática que agrega, ¿sí?, la noción de cloud computing, ¿sí?, y bueno, en particular el bring your own device, que es lo que un poco yo hablaba, de que el hecho de incorporar a lo que es la operativa de las empresas y las organizaciones los mismos dispositivos que, ¿sí?, acarrean los funcionarios o empleados de la misma. ¿Okay? Y bueno, y lo que está pasando es que efectivamente hay determinados tipos de ataques que pueden realmente poner en jaque a una organización, a una empresa, por
la magnitud, ¿sí?, del daño y del impacto que puede generar tanto a nivel económico como de lo que puede ser prestigio. Entonces, tipos de ataques. Hay muchísimos tipos de ataques, son muchos los dominios, encontramos muchísimos tipos de ataques y muchísima actividad en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones web, todas esas aplicaciones que gradualmente, incrementalmente, todas las empresas y las organizaciones están disponibilizando para ofrecer más información, para ofrecer más servicios, tanto servicios que puedan tener que ver con la actividad empresarial como servicios para el ciudadano, ¿de acuerdo? Ahí tenemos claramente, ¿sí?, campo fértil para toda la problemática, ¿sí?, de seguridad informática. Bueno, todo lo que agregan los dispositivos móviles inteligentes. Estamos viendo, se está viendo, ¿sí?, es impresionante la actividad maliciosa que se está dando en torno de las redes sociales y de los medios sociales. Simplemente el incremento desde el 2013 al 2014, de 2013 a 2014 hubo un 67% de aumento de actividad criminal en las redes sociales, aprovechando, utilizando, lamentablemente, ¿sí?, la ingenuidad o la falta de conocimiento de los usuarios, que muchos de ellos, aparte, son nuestros hijos y nietos. ¿Okay? Además de nosotros, que en realidad también, ¿no?, que somos de una generación que la venimos remando como podemos, ¿okay? Pero bueno, la única diferencia es que capaz que podemos estar un poco más conscientes de los problemas, ¿sí? Y bueno, y obviamente toda la problemática en torno a infraestructuras críticas y a lo que es el ciberespionaje, de alguna forma Héctor ya lo mencionaba en la introducción, digamos, son dominios, ¿sí?, donde se están desarrollando distintos y muy variados, ¿sí?, ataques, ¿sí?, a las organizaciones siempre. ¿Cuáles son los objetivos de los ataques? Bueno, acá hay un punto importante. Mucha gente dice, yo tengo una empresa chiquita, significante, no importa. El porte de la empresa, ¿sí?, no importa, porque, digamos, lo que buscan los cibercriminales, que pueden atacar cualquier tipo de organización, ¿de acuerdo?, y en cualquier tipo de vertical, sí, son activos, son assets, ¿sí?, que tienen valor. Pueden ser planes de negocios, pueden ser contratos con clientes, pueden ser credenciales de login de empleados, información de activos de la organización, diseño de productos, código fuente, datos de empleados, proveedores. Ustedes saben a cuánto se vende, una buena base de datos de mail en el mercado negro. Se vende bastante bien, ¿de acuerdo? Es muy fácil, ¿sí?, averiguar esa información y están disponibles para la compra. Y bueno, eso efectivamente, ese tipo de información que se puede colectar y que se puede poner a explotar, digamos, en el mercado. La moraleja de esta diapo básicamente es que este es un escenario en lo que todo evoluciona muy rápidamente. Y si uno está parado desde la posición que lo que pretende hacer es desarrollar tanto investigación, ¿sí?, para generar resultados que de alguna forma contribuyan, ¿sí?, a entender la problemática de la seguridad, a poder proveer, digamos, determinados tipos de mecanismos para fortalecer, digamos, y minimizar los riesgos de nuestra sociedad, son desafíos muy, muy interesantes, porque estamos acostumbrados a decir que la tecnología de la información cambia rápidamente. Bueno, si todo lo que tiene que ver con el dominio de la ciberseguridad cambia tan rápidamente como la tecnología, y aparte va creciendo, multiplicando fuertemente, hay mucha inventiva en la vuelta para entender cómo explotar los problemas, ¿sí?, de ciberseguridad. Pero sobre todo, digamos, ha habido un cambio muy fuerte en el paradigma. Hace 25 años, ¿sí?, los problemas de seguridad básicamente estaban relacionados con determinado tipo de malware. O sea, malware viene de malicious software, o sea, pequeños programas, ¿de acuerdo?, que se les llaman gusanos o troyanos, que básicamente la idea es que infectaban una red, una computadora y se propagaban, ¿de acuerdo?, generando determinado tipo de daño o generando determinado tipo de beneficio, digamos, para el desarrollador. Pasamos de ese escenario, donde básicamente, y donde, bueno, ahí básicamente los antivirus podían desarrollarse adecuadamente y tenían un rol muy interesante para jugar, a otro tipo de dominio, a otro tipo de escenario, que, digamos, se lo ha denominado como el de Advanced Persistent Threats, o sea, amenazas persistentes y avanzadas, con lo que nos estamos encontrando hoy, sobre todo en lo que tiene que ver en el dominio del ciberespionaje, ¿de acuerdo?, o que puede estar relacionado tanto con lo político, con lo industrial, con lo económico, ¿sí?, son tipos de ataques donde, ¿sí?, incrementalmente, ¿sí?, el atacante va tomando poder de a poco,
¿sí?, de lo que pueden ser las infraestructuras de la organización. Puede estar meses adentro trabajando, ¿sí?, abriendo, generando puertas, ¿sí?, generando la combinación necesaria para efectivamente poder montar un ataque. O sea que nosotros hemos trabajado, ¿sí?, en escenarios, ¿sí?, donde han ocurrido incidentes, donde efectivamente vemos ataques que se han montado a lo largo de 6 meses y donde ha habido una incrementalidad de ir explotando distintas vulnerabilidades de la infraestructura para efectivamente terminar, ¿sí?, teniendo todas las armas, como se le llama, digamos, para efectivamente poder montar el ataque. Ese es el tipo de escenario con el que nos estamos viendo enfrentados ya desde hace unos cuantos años, digamos, y que de alguna forma, ¿sí?, es lo que, ¿sí?, motiva el hecho que, más allá de que es importantísima la sensibilización que tenemos que tener en las organizaciones y empresas, ¿de acuerdo?, del rol esencial, ¿sí?, que tiene que jugar una buena defensa, digamos, y ahí tenemos toda, digamos, la actividad en parte que propicia, que respalda y que motiva el CERTUI en el hecho de tener desarrolladas capacidades, digamos, para poder efectivamente poder reaccionar ante incidentes de seguridad informática, ¿sí?, también a complementar eso con el hecho de que tenemos que ser más proactivos. Tenemos que estar tratando de prevenir, de desarrollar actividad que nos permita prevenir, ¿sí?, adivinar, tratar de entender, digamos, cuáles pueden ser los problemas que estamos expuestos o inclusive ser capaces de identificar que nuestra organización está en este momento, ¿sí?, siendo atacada, por más que no se esté generando efectivamente un ataque, que se está montando, ¿sí?, un ataque, ¿sí?, contra nuestra organización. Y eso obviamente lleva, digamos, a lo que vendría a ser, a eso, digamos, la asociación que se hace cuando se habla de threat intelligence o de inteligencia de amenaza, es de alguna forma como paralelo a lo que es la inteligencia tradicional militar, digamos, ¿no?, que consiste básicamente en tratar de entender, digamos, qué es lo que está haciendo el enemigo, qué es lo que puede hacer y qué es lo que podemos hacer nosotros para defendernos. Este dominio, ¿sí?, threat intelligence, que es donde de alguna forma yo voy a tratar de ilustrar algunas de las actividades que estamos haciendo. Ya un poco resumí lo que se trata. La idea es tratar de pasar, ¿sí?, a una postura mucho más proactiva, ¿sí?, más defensiva, ¿sí?, contra lo reactivo, y eso significa tratar de entender, ¿sí?, efectivamente, y poder identificar en los escenarios tecnológicos si estamos teniendo un problema, ¿sí?, de seguridad. Eso no es una tarea sencilla. En particular nosotros, junto con mi equipo, hoy por hoy estamos involucrados en 2 grandes proyectos. Uno que podríamos señalar como de análisis de seguridad basado en procesos automatizados, y otro de reconocimiento y prevención de ataques en aplicaciones web. El primero es un proyecto internacional en el que estamos cooperando con laboratorios de Francia, de Chile, de Brasil, ¿de acuerdo?, y donde básicamente lo que estamos tratando de aplicar son técnicas, ¿sí?, de inteligencia semántica para poder analizar problemáticas de seguridad. Y tratando de desarrollar técnicas y herramientas para efectivamente poder automatizar este tipo de análisis del que les hablaba. Otro proyecto, ¿sí?, en el que estamos involucrados en el contexto de este nuevo centro que existe en nuestro país, el ICT4B, es el Centro para Tecnología de Información para las Verticales, que de alguna forma junta a la industria y a la academia para desarrollar proyectos de I+D. Estamos en el contexto de este centro, estamos desarrollando otro proyecto de ciberinteligencia, pero que está fuertemente orientado a la detección, ¿sí?, e identificación de perfiles de atacantes contra aplicaciones web, donde también combinamos distintas disciplinas de lo que es la ciencia de la computación, como puede ser machine learning, métodos formales y algunas otras técnicas, digamos, todo el manejo de ontologías y de semántica, digamos, para poder aprender a partir de los datos. Es un placer participar y compartir con colegas y amigos de muchos años trabajando en este tema, este panel de hoy. En mi caso lo analicé un poco del lado del gobierno, qué es lo que estamos viendo y qué estamos viendo como desafíos desde el punto de vista de ciberseguridad y cuáles son las perspectivas que vemos que nos pueden llegar a afectar en los próximos años.
Y bueno, ustedes saben, tenemos que tener una planificación quinquenal normalmente y tenemos que lograr visualizar hacia dónde vamos, a dónde es que nos va a apretar el zapato. En ese sentido, lo primero, y de hecho, cuando se estaba poniendo el título de la mesa, aparecía el tema de ciberseguridad y un poco la evolución que habíamos tenido de seguridad informática, de seguridad de información, y hoy hablamos de ciberseguridad. Más allá de una cuestión de marketing, que por supuesto es un componente muy fuerte de los cambios de nombres y que generan nuevas disciplinas y nuevo mercado, existen pequeños detalles que van haciendo el paso de uno a otro. Cuando pasamos de hablar de la seguridad en los sistemas informáticos puramente, pasamos a decir que aseguramos la información independiente del medio en el que esté, y después pasamos a hablar de ciberseguridad, cómo poder asegurar dispositivos cibernéticos en la más amplia expresión, donde ya identificar la pieza de información a la que nos referimos en un actuador, en un sensor, en un sistema de control industrial, ya no es tan fácil identificar en un marcapaso de qué información hablamos, y tampoco nos estamos refiriendo a sistemas tradicionales informáticos basados en una arquitectura de computadora con un sistema operativo arriba, sino que estamos hablando de dispositivos cibernéticos en general. Eso nos cambia un poco las reglas de juego sobre lo que estamos trabajando y nos cambia un poco el escenario, y sobre todo nos cambia las disciplinas que tenemos que conocer y el conocimiento que tenemos que tener cuando estamos trabajando en aspectos de ciberseguridad. De hecho, por ejemplo, Gartner le llama, ¿no?, lo que sería el Cybersecurity Core, la parte de ciberseguridad tradicional, la parte de seguridad tradicional a la que estamos acostumbrados, sistemas de correlación de eventos, firewalling, malware, sistemas de gestión, etc. Y habla de lo que son las tendencias Edge, que están muy orientadas a estar en el usuario, en el borde donde se acaba nuestro negocio, nuestra organización, y empezamos a interactuar con el usuario, y donde aparece claramente aspectos de ciberseguridad con disciplinas y conocimientos nuevos que no tenemos. En ese sentido, yo voy a nombrar algunos y un poco los puntos que nos preocupan y dónde queremos enfocarnos. El primer punto son los sistemas de control industrial. Bien decía Bustunto lo que le dicen infraestructuras críticas, ¿no? Sistema de control industrial donde no nos encontramos en un ambiente que para los ingenieros en disciplinas de IT nos sintamos cómodos. Estamos hablando de automatismos, PLCs, cosas que SCADA realmente no conocemos, donde de hecho la disciplina ni siquiera se habla de Information Technology, se habla de Operational Technology, donde los marcos normativos son totalmente distintos y donde la base de seguridad ya no cae en proteger la información como estamos acostumbrados a proteger el sistema. Estamos hablando de que tenemos que proteger la salud, el ambiente y la seguridad. Es otro enfoque distinto. Estamos hablando de un actuador que si falla puede provocar un daño mayor, donde el activo ya no estamos hablando de información, estamos hablando de la salud de las personas o el ambiente. Marcos normativos diferentes, disciplinas diferentes, y todo un contexto en el cual esto va hacia ese lugar. El ciberespionaje, básicamente, y los casos que contaban ambos, atacaron ese tipo de sistemas. Sistemas que no están preparados, que no manejaron. Hay una norma, que es el estándar el ISA 99, que maneja algún tipo de control de seguridad, pero claramente que están orientados en otro aspecto. No hay un acuerdo a nivel global fuerte de la industria respecto a esto. De hecho, si yo no me equivoco, el caso de Siemens, de Stuxnet, por ejemplo, tenía las passwords hardcodeadas, ¿no? Digamos, estamos hablando en otro nivel, pero que ahora cae adentro de ciberseguridad y cae adentro de un paraguas donde ya empieza a interactuar con sistemas informáticos. Decía Agustín, está todo interconectado. Hoy tengo mi sistema de gestión que interactúa con sensores, que toma medidas, que actúa, mi planta industrial que maneja robot, que está basado en esto, y realmente es una disciplina nueva en la cual hoy en Uruguay no estamos atacándolo de forma estructurada. Tenemos que, de alguna manera, estructurarnos para poder enfocarnos en ese problema y adquirir conocimientos. Este es uno de los aspectos que quería poner, y sobre todo para la parte de preguntas y respuestas, quería ponerlo sobre la mesa como uno de los temas que me parece que es uno de los cambios y de los desafíos grandes que vamos a tener aspecto de ciberseguridad en los próximos años. El otro es el Internet of Things. El tema del Internet of Things, saben todo lo que es, por supuesto, está todo conectado a Internet, la cafetera, la heladera, la balanza, el reloj, el teléfono, todo, el auto. Pero además de que está todo interconectado, es todo mío.
hay un cambio de paradigma en la red corporativa y la red personal. Nombrabas Bring Your Own Device. Hoy cada persona no es solamente la persona donde yo lo pongo en una empresa y le digo, estos son tus assets corporativos de tecnología. Hoy la persona ya viene con una cantidad de infraestructura, desde su reloj, su teléfono, su tablet, o eventualmente nuevos dispositivos, las pulseritas estas que miden cuánto camino, cuántas calorías gasto, y cada vez más, que ya las traen incorporados procesando datos en la nube y que eventualmente son parte de la persona y son parte entonces de la empresa. Esto hace que, de nuevo, es otra disciplina entera y otro frente entero de vulnerabilidades que, como bien decía Agustín, los ataques están evolucionando, pero también está evolucionando la superficie expuesta. Digamos, cada vez tenemos más ataques más sofisticados y cada vez más superficie expuesta. A mí me sorprendió, estuve ahora hace poco de viaje y bueno, andaba como todos, ¿no? Buscando wifi gratis por todos lados. Y cuando miraba los dispositivos, las redes disponibles que tenía, eran básicamente, era impresionante la cantidad de impresoras, redes punto a punto, redes ad hoc para sistemas de porteros eléctricos o de casas de domótica, de cosas de ese estilo. Era increíble la cantidad que había y estaban disponibles. No, realmente, no sé los niveles de seguridad ni intenté nada, pero estamos hablando de que cada vez más lo que se conecta no es lo que estamos acostumbrados. Lo que empieza a conectar ya cae por fuera del alcance habitual que teníamos los gerentes de seguridad para poder poner controles y para poder desplegar sistemas de gestión de seguridad, infraestructura, etcétera, sino que empieza a caer totalmente distribuido. En ese sentido, de los servicios de soporte para el negocio, se está pensando en 4 grandes variables. Tenemos, esto es la fuente de estos Gartner, que es un poco un estudio que está haciendo Gartner de cómo viene la evolución. Tenemos todo un aspecto social, que básicamente es todo el mundo de marketing, la imagen corporativa digital, la línea de ventas, el canal de distribución, etcétera, empieza a estar en ese mundo. Y en ese mundo es que encontramos todo un frente de ataque, como bien decía, con un incremento impresionante de ataques distribuidos a través de redes sociales. Tenemos la parte mobile. La parte mobile es el habilitador de todas las disciplinas de Internet of Things. Hoy contamos con un acceso a Internet universal y en cualquier lugar. La industria se basa en eso y desarrolla toda la tecnología basado en cloud computing, basado en conectividad, basado en estar en línea, que eso antes no estaba. Hoy todo se puede basar en ese desarrollo que va llevando la industria. Tenemos, por supuesto, lo que es la parte de información, tanto la parte de Big Data como la parte de Analytics, que bueno, creo que todos estamos al tanto del incremento que eso significa. Yo creo que eso, una de las cosas que tiene, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lleva a un punto al usuario donde ya la sensibilización, desde mi punto de vista, lo que nosotros podamos sensibilizar y capacitar a un usuario pasa a ser inútil. Es decir, no va a ser posible para un usuario lograr entender realmente lo que está pasando. Es decir, va a tener que confiar en una tercera parte, sea una empresa, sea una organización, sea una organización de gobierno, una empresa privada, lo que sea, pero va a tener que delegar eso en alguien porque directamente el nivel de procesamiento de información y de cruzamiento de información que estamos teniendo no da para que yo pueda tener control si esto tiene o no tiene mi tarjeta de crédito a todo nivel. Digamos. Efectivamente yo me sorprendí hace no mucho que me di cuenta que Google, todavía no descubrí cómo fue, supongo que en alguna vez la puse mi tarjeta de crédito y que la tiene. Y que de repente, y si quiero comprar cosas, él la tiene disponible y está listo para venderla, pero ese tipo de cruzamiento, hoy bajé también, hoy salió un artículo interesante en Facebook, si ustedes entran al perfil, a la parte general, y descargan, dice, toda la información que sabe Facebook de mí, ustedes piden la descarga, Facebook demora un tiempo porque se las manda por mail, y les da todo, les da las preferencias de qué empresas les gusta más, qué empresas les gusta menos, les da el fingerprint de la cara para reconocerlos en otras fotos. Obviamente todo esto viene a raíz del problema que está teniendo con Europa, pero realmente la información que terminan teniendo los sistemas sobre nosotros llega a un nivel que va a exceder claramente la capacidad nuestra de tomar la decisión si lo hago o si no lo hago. Voy a tener que dejar que un tercero me diga si hacerlo o no porque yo no voy a poder tomar más la decisión. Y después lo que es cloud. Que cloud computing, toda la agilidad y todo eso de cloud, pero además hay un tema de oferta de productos. Hoy, y eso nos está resultando desde el gobierno
un tema bastante pesado para procesar, hay productos que solamente están en cloud. Es decir, esto que hablamos de la persona y que tiene una cantidad de servicios propios, independientes de los que le da la organización, hoy muchos servicios están solamente en el cloud y el del cloud es mejor que el que me puede ofrecer mi enterprise, mi corporación, mi empresa donde trabajo. Entonces, ¿yo qué voy a querer? Voy a querer el mejor. Y no tiene sentido que la empresa salga a competirle al cloud. En algún momento vamos a tener que encontrar un equilibrio de cómo hacer para regular qué pasa en el cloud y qué pasa acá, porque hoy no está claro. Y hoy lo que sí está claro es que hay productos que solamente se encuentran disponibles en cloud. Entonces, con esto un poco en vista y un poco lo que hablamos del Internet of Things, donde tengo dispositivos médicos y los sistemas de control industrial, actuadores, planta de energía, etc. También se hace un primer planteamiento donde la clásica pirámide de integridad, confidencialidad y disponibilidad que manejamos tradicionalmente, hoy se empieza a hablar de que aparece un cuarto punto, que es safety, donde no solo tenemos que empezar a hacer una evaluación de riesgo desde el punto de vista económico, de cómo puede impactar en mi organización determinado problema de ciberseguridad, desde el punto de vista económico, filtrado de información, cambios de información, disponibilidad de información, sino que también tenemos que empezar a analizar desde el punto de vista de safety qué puede pasar con un incidente de ciberseguridad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de seguridad en su más grande expresión. Hablamos de los sistemas, por ejemplo, de seguridad policial o de seguridad militar, donde realmente podemos llegar a encontrar inconvenientes y tenemos que empezar a evaluar eso como una componente más de lo que eran las tres componentes que tradicionalmente manejábamos. Este es otro cambio paradigmático fuerte y que en algún momento lo vamos a tener que enfrentar. El mundo lo está enfrentando. Digo, en algún momento, lamentablemente, lo digo, vamos tarde, ¿no? Pero vamos a tener que encarar este problema porque es una realidad y realmente lo que tenemos que ver es si tenemos nosotros capacidades o cuánto tiempo nos va a tomar desarrollar capacidades para estar listos para enfrentar este problema. Bien, desde la perspectiva del usuario, entonces un poquito viendo estos cambios, de la perspectiva del usuario tengo el tema de todo desde el móvil. Todo desde el móvil es realmente todo desde el móvil. Si ustedes miran todas las gráficas que puede dar todas estas consultoras internacionales, realmente el crecimiento del acceso a la información desde los móviles es abismal, por lo tanto yo en algún momento voy a terminar haciendo todo desde el móvil. Increíblemente yo creo que lo que tiene más repercusión de lo que está pasando con los móviles hoy y los filtrados de información en los móviles hoy son las fotos de las vedetas argentinas. Pero tenemos un nivel de información dentro del móvil que va mucho más allá de eso y que realmente cada vez eso se va a ir incrementando. Y con un punto adicional, lo que decía Agustín, el móvil es mío, no es de la organización, no es de nadie, y es mío y yo hago lo que quiero con mi móvil y la tecnología decido yo cuál es la que yo quiero tener y no me gusta este, me gusta el otro. Y eso no hace tanto. Yo creo que el cambio grande se puede dar en el iPhone. Hasta un tiempo atrás a vos te lo da la organización el teléfono y te callabas la boca y no decías quiero el teléfono nuevo, el más moderno o el no sé qué. Hoy sí pasa eso. Hoy los móviles tenemos la tarjeta de crédito asociada, hacemos compras todo el tiempo. Se han incrementado alguna medida de seguridad, huella digital, lo que quieras, pero hoy el móvil tiene mucho más que solamente un teléfono con fotos que nos pueden llegar a comprometer. El tema de los sistemas predictivos. Sistemas predictivos viene de la parte de Analytics y de la parte de Big Data. Estamos acostumbrados y nos está empezando a gustar, en lo personal me está empezando a gustar, que los sistemas sepan qué es lo que yo quiero y que no me compliquen la vida. Entonces cada vez más la industria responde a ese insight que tiene su cliente de que le encanta que eso pase. Entonces, cada vez más, como me pasó el otro día con la tarjeta de crédito, me doy cuenta que si quiero comprar una película, aprieto un botón y ellos ya tienen la tarjeta. Y no tengo que buscarla, no tengo que pensar, no tengo que hacer nada. Eso es un hecho y el usuario le está gustando. Y cada vez menos vamos a poder, desde una organización, que es la otra perspectiva, la del CISO, vamos a poder decir al usuario, no, mis sistemas no son predictivos, mis sistemas son lentos, aburridos y complicados, pero seguros. Pues el usuario va a querer utilizar sistemas predictivos. Lo que es pagos electrónicos, por supuesto, lo que es los servicios en la cloud, esto que les decía antes, hay servicios que solo los encontramos en la cloud, y yo creo que cada vez más vamos a encontrarnos con servicios que solo van a estar disponibles en la cloud.
Y nosotros desde el gobierno en su momento hay reglamentación, existe un decreto que de hecho sale en el año 2014, donde dice el procesamiento de información. ¿Cuál es el tema del cloud? El tema del cloud es un tema de territorial eso. Tiene un tema de regulación. Decimos, Uruguay, viene ese costumbre. Tenemos normativa para la información que es pública, normativa para la información que es personal. Hay normativa que marca en el gobierno dónde se debe procesar información que puede revestir de riesgo al país. ¿Por qué hacemos esto? Y porque la información, particularmente en el gobierno, la información, el usuario no elige dárnosla. Y a nosotros, que DGI saque un contrato de adhesión que diga, si nosotros vamos a hacer esto con su información, si no, declara impuestos en otro lado, no es viable. Entonces, el usuario está obligado a eso y realmente tenemos que tomar determinadas precauciones. Lo mismo, protección de datos personales, que se da en toda la industria, acceso a la información pública. Ahora, toda esa normativa aplica solamente en territorio nacional. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es, bueno, lo que no podemos hacer desde el gobierno sería irnos a un lugar donde no aplican las leyes locales. Porque de lo contrario, todo lo que estamos normando, lo estamos normando por la galería. Pero sin embargo, lo que nos encontramos cuando hacemos ese movimiento es que estamos determinadas aplicaciones y determinados servicios, solamente los encontramos en esa condición. Entonces entramos en un dilema de que, bueno, o no accedo a determinados servicios o no caigo bajo la jurisdicción nacional. Eso Europa, con privacidad, generó los Safe Harbor, por ejemplo, para donde homologó a determinadas empresas, ahora se lo sacó. No es tampoco solo un problema nuestro. Europa, la ventaja que tiene es que está más madura y trabaja en bloque. Están viendo cómo solucionar ese tipo de problemas porque es un problema. Y después esto que le decía, el desconocimiento. Yo creo que nosotros tenemos campañas de sensibilización, hace años que estamos con campañas Seguro Te Conectás, dando charlas en colegios, lo que sea. Pero yo creo que en breve ya directamente no va a ser más posible considerar que el usuario no... Hoy pasa que todavía la gente cae, lamentablemente acá, con el cuento del príncipe nigeriano y una herencia, no sé qué, que sin embargo, cuando eso empieza a evolucionar, realmente el nivel de desconocimiento de los usuarios empieza a crecer a un punto que es imposible saber si es verdad o si es mentira. Y vamos a tener que empezar a ver terceras partes de confianza. Algunas se dan de facto. Yo otro día me sorprendió, me contaron, en México Uber está el famoso tema que pasa en todo el mundo, aparentemente que los taxistas te pasean. Entonces, ¿cómo hace Uber en México para decir el taxista no te pasea? Pone de testigo a Waze. Dice, yo te voy a hacer un recorrido según Waze, entonces no podemos discutir. Es Waze, él define el tráfico, dónde doblar, dónde no doblar. Pone una tercera parte de confianza y se acaba esa uno a uno. Yo creo que acá en algún momento vamos a tener que poner terceras partes de confianza que diga esto está bien, esto está mal, o esto estás ante un riesgo, o esto no estás ante un riesgo. La perspectiva del CISO básicamente es la contraparte, ¿no? Nos encontramos con un usuario y ahora con el CISO tenemos lo mismo, servicio en la nube, las redes corporativas versus las redes individuales. Esto para mí es uno de los puntos grandes junto con Bring Your Own Device. Es las personas tienen su propia red corporativa y posiblemente dentro de esa red corporativa cuenten con centros de datos de Google, de Facebook, de Microsoft o de bastante más poderosos que los que podemos tener nosotros en nuestra propia corporación, y es un hecho que los van a usar. Entonces ya la información que está, el mail, si sincronizan con el iCloud o sincronizan con no sé quién, cada vez más vamos a tenerlo fuera de control y tenemos que empezar a entender de que estamos interactuando con la persona, pero como la persona interactúa con esto transitivamente, interactuando directamente con Facebook, con Google, con Microsoft, con, no sé, con los distintos sistemas que estén en línea. Nosotros particularmente el gran tema que tenemos es la regulación, que es lenta. Yo decía, sacamos un decreto en 2014, en abril de 2014, pasó un año y poco y ya estamos ahora diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos en una situación que alguna decisión vamos a tener que tomar. Y ustedes saben que la parte regulatoria es bastante burocrática, bastante lenta, como para estar corriendo la tecnología de atrás de forma permanente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dijimos ahora, bueno, ustedes saben que nosotros en estos próximos años, Tabaré Vázquez lo anunció el 1 de marzo,
tenemos un desafío que es poner todos los trámites en línea y que todos los pagos de esos trámites sean electrónicos, incluso desde los móviles. Ese fue el colorario que nos impactó también. Entonces, lo primero que planteamos es un tema de, por supuesto, seguir trabajando sobre los, no sé si te ven ahí, sobre los servicios de core de ciberseguridad, sistema de gestión de seguridad de información, correlación de eventos, trabajar con la parte de inteligencia, etcétera. Pero tenemos un punto que es muy grande, que es la parte de proteger la identidad del usuario. Que era un punto que estaba bastante abandonado hasta ahora en la administración y que es un punto clave. Hoy todos los sistemas que manejan Facebook, Google, etcétera, están viendo de utilizar técnicas de autenticación robustas para los usuarios. Básicamente, al menos 2 factores de autenticación. En un discurso que daba el presidente de Estonia es un país de los que está más evolucionado en términos de ciberseguridad. El mismo presidente me sorprendió en un discurso donde él empieza a hablar y en un momento, sí, bueno, la parte de no sé qué, dice, acá lo importante es el doble factor de autenticación, que me sorprendió de un presidente diciendo eso. Y empezó a explicar de alguna forma, era eso, era decir, bueno, si yo voy a empezar a ponerte servicios en línea, y voy a empezar a intentar imitar a estas empresas, hablan de gobierno predictivo, empezar a trabajar, lo que tengo que cuidar es tu identidad. Y hoy realmente eso no está fuertemente desarrollado. Empezamos a trabajar, ustedes ya vieron que apareció la ley de firma electrónica ya hace unos años, apareció la cédula este año, empezamos a poner determinados, aparecieron ahora los usuarios de single sign-on que se pueden usar para algunas aplicaciones de gobierno electrónico. En lo que estamos trabajando justamente es en eso. Es una plataforma de gestión de identidades robusta que tenga múltiples factores de autenticación, que permita trabajar desde móvil y que permita que cuando yo interactúe con el Estado sea comparable en comodidad a lo que me ofrecen los vendors de la nube, Google, Facebook, etcétera, pero tenga niveles de seguridad, un término que es dignos para el tipo de operación que voy a estar realizando con el Estado. Eso es un poco en lo que estamos trabajando y lo que vemos como desafíos y perspectivas para los próximos años. Lamentablemente tengo que hacerte esta pregunta y es si dentro del cuidado de la identidad no entra, que hace el gobierno, no entra el sistema educativo. O sea, este año vivimos 3 o 4 meses de titulares en los diarios con los temas del Plan Ceibal y su acuerdo con Google. Y ahí estamos exteriorizando la identidad potencialmente de 700.000 usuarios del sistema educativo. Estamos exteriorizando en la nube la información relativa a las actividades curriculares de toda esa gente. En muchos casos, las autoridades del Plan Ceibal incluso hablan o se ufanan de usar los servicios de Amazon Web Services porque son mucho mejores y porque en el país no tenemos esta tecnología, y etcétera, etcétera. Y entonces yo pregunto, como docente preocupado y docente de la enseñanza pública, si dentro de esa preocupación por la privacidad que tiene el gobierno y que me congratulo que la tenga, no entra la preocupación por la privacidad de esos 700.000 estudiantes de la enseñanza pública. Voy a intentar de contestar desde mi lugar donde no tengo la foto completa. Yo creo que claramente sí entra la preocupación por la privacidad de esos 700.000 estudiantes, como decía. Por eso llevó a tantos meses de titulares, de los cuales yo saqué la información que conozco. Realmente no es mi área específica la que maneja la parte de privacidad. Sé que se hizo una consulta, hay una unidad que es la reguladora de toda la parte de protección de datos personales de Uruguay. Sé que se hizo una consulta sobre esa unidad. La unidad emitió un dictamen o una resolución, no sé cómo se llama formalmente, donde se daban determinadas recomendaciones y aspectos para cómo hacer esa implementación. Respecto a la implementación en sí, yo te voy a ser muy honesto, yo lo sé de los titulares de esos 3 meses que vimos. No conozco en detalle los servicios que se van a poner ahí.
creo que había un tema que era opcional o era voluntario, podían o no ponían, donde ahí aparecen aspectos sociales, como vos bien comentabas, y que claramente se alinean con esto, ¿no? Todos tienen y yo soy el único que no. Hay un tema, no digamos, todo, que genera determinado problema. Yo honestamente sobre ese tema en puntual, ya te digo, no es mi área, hay una unidad que se dedica específicamente a eso, que fue la que recibió la consulta formal. Sin embargo, en un aspecto que lo mencioné y de términos macroscópicos, digo, viéndolo esto de una parte de arriba, y me acuerdo de una anécdota que me contó un colega y un amigo que le pasó en la escuela, en el liceo de la hija, donde organizaron grupos de Facebook para distribuir las actividades. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a utilizar eso como una forma de comunicación contra los estudiantes del colegio y, por lo tanto, tenían que tener cuentas de Facebook. A lo cual eran menores de 14 años, por lo que teóricamente no podrían tenerla. Y eso ocurrió y, de mi punto de vista, no está bien. Pero, de mi punto de vista, también es una realidad. Facebook, WhatsApp y ese tipo de tecnologías hoy están disponibles. Y hoy la gente las usa al punto de que la maestra se comunica así con los alumnos o los profesores nos comunicamos así con nuestros alumnos o con nuestros parientes o los padres, los madres de los colegios por grupo de WhatsApp o cosas de ese estilo. Entonces yo creo que ante eso, que es uno de los... nos pasa ahora y nos va a pasar cada vez peor. Cada vez va a haber nuevas tecnologías que nos ofrezcan nuevos servicios y nuevas cosas. Yo creo que ante eso lo que tenemos que hacer es justamente hacer algo y buscar la manera de irnos adecuando porque las vamos a usar de todas formas y porque va a existir la posibilidad de usarlas de todas formas. Para mí es uno de los grandes desafíos que va a haber esas tecnologías que no son propiedad de la corporación, de la empresa ni de la organización, son propiedad del usuario y de la nube. Digamos, yo soy el que manejo Google, no me lo maneja Jessica, hago yo lo que quiero con Google. Y ahora, si yo mañana empiezo a poner documentos en Google o los empiezo a usar para editar porque me queda más fácil, o si uso WhatsApp para no sé qué, o si uso Facebook para no sé qué otra cosa, son cosas que yo considero herramientas mías como una lapicera o como el teléfono o como la conference call, tecnologías que las asumimos propias y las usamos. Y hoy el problema es que la oferta de esas tecnologías es altísima y realmente funciona muy bien. Entonces, yo, obviamente, trabajando en seguridad particularmente, tengo que tener mucho cuidado. Y me doy cuenta que me limito. Que hay una cantidad de tecnologías disponibles que yo podría estar utilizando para trabajar y producir más, pero no las puedo usar por un tema de seguridad. Y empezábamos a probar volúmenes de TrueCrypt, no sé qué, en share compartido, hacer inventos, para lograr poder usar eso que está disponible y que los demás lo pueden usar, pero nosotros no. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, es agarrar el problema y enfrentarlo y trabajarlo. La pregunta sería si ven que Uruguay se puede llegar a posicionar, digamos, en estos temas de ciberseguridad en la región, digamos, y siendo realista, ¿cuál podría ser algún nicho adecuado, digamos, para, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido las exportaciones de informática y todo? Bueno, si se avisora, digamos, algunos nichos específicos donde Uruguay se pueda posicionar, por ejemplo, en la región. Yo creo que va a ser difícil. Pienso que digamos, la intuición atrás de tu pregunta viene por el lado de hacer alguna especie de paralelismo con lo que ha sido, de alguna forma, el éxito de la industria del software, digamos, y cómo a partir de las capacidades desarrolladas en este país, con una masa crítica tan reducida, de todas formas, se ha podido efectivamente generar una industria importante, sobre todo en términos nacionales, por supuesto, en relativos y en absolutos, ¿okay? En relación a Latinoamérica, por ejemplo, siempre Uruguay está en los primeros puestos, digamos, en cuanto a lo que es la exportación de software y no en relación a la cantidad de habitantes. Yo creo que con la seguridad informática, con la cibernética, hay una diferencia. Creo que cuando se habla de nichos o de la capacidad de sobresalir en relación a otros,
en lo que tiene que ver con la seguridad, el problema es que a nosotros nos falta muchísima formación. No tenemos masa crítica, ¿de acuerdo? Porque no tenemos formación. Entonces, se hace muy complicado, ¿sí?, poder salir a competir. Algunos podrán decir, bueno, pero si mirás en la región, y es cierto, si uno mira en Latinoamérica, por ejemplo, no hay una tradición fuerte académica de formación en seguridad informática. No lo existe. En ese sentido, yo diría que acá estamos bastante bien. El punto es que, de todas formas, fíjense, vos sabés muy bien, ¿de acuerdo?, de la formación de los ingenieros informáticos, ingenieros en telecomunicaciones, inclusive ingenieros eléctricos. La formación que hay a nivel de seguridad es casi nula. ¿Okay? Entonces, si vas a competir, ¿de acuerdo?, y si vas a tratar de generar un nicho compitiendo con lo que pueden ser otros países, sobre todo países del norte, donde sí hay una cultura mucho más extendida, ¿sí?, en seguridad informática, si bien no tanto a nivel de lo que puede ser formación básica curricular, pero sí muchísima experiencia a nivel de investigación y a nivel industrial, y que eso derrama por todos lados. Yo creo que no va a ser fácil, digamos, efectivamente poder posicionarse en nichos. De todas formas, yo creo que acá existen, ¿sí?, capacidades, ¿de acuerdo? Creo que sí existen capacidades para poder abrir algunas brechas, pero realmente no me queda claro, o sea, necesariamente tendría que ser algo relacionado con la propiedad que tiene Uruguay. O sea, nuestro país tiene una característica muy importante, digamos, que es un campo de prototipación excelente, ¿de acuerdo? Es muy fácil, es decir, por la escala que tenemos, ¿sí? Tendría que ser, y bueno, en algunos dominios lo es, se nos podría hacer más fácil experimentar, digamos, con determinadas tecnologías y en particular en torno a la seguridad. No sé, yo tengo una expectativa, ahí quizás Santiago nos puede ilustrar mejor. Yo creo que a partir de que se empiece a consolidar el documento electrónico y el documento electrónico con las capacidades que tiene, digamos, ¿no?, de que efectivamente tenemos ahí un dispositivo inteligente con capacidad de cómputo y que originalmente fue diseñado, digamos, para ofrecer funcionalidades de seguridad, y teniendo en cuenta que nuestro gobierno, creo, ¿no?, que sigue teniendo como estrategia hacer una utilización intensiva de esa capacidad de cómputo que va a llevar cada ciudadano, digamos, para impactar en lo que puede ser toda la parte de trámites de gobierno electrónico y gobierno asegurado, como efectivamente lo planteaba Santiago. Quizás se pueden abrir algunas puntas ahí donde tengamos capacidad de experimentar y de innovar y validar rápidamente, que eso es en definitiva lo que permite empezar a desarrollarse y a ser visto como un proveedor de soluciones, ¿no? Ahora, Uruguay tiene, como decía, somos chicos y somos buenos para prototipar, y realmente ITU el año pasado, en diciembre del año pasado, publicó en realidad un estudio que se llama el Cyber Security Global Index, donde en la región nos posiciona después de Brasil, nos posiciona en el segundo lugar, y en las Américas nos posiciona después de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Lo que pasa es que yo creo que eso no quiere decir que estemos tan bien, quiere decir que más bien están tan mal los demás. No, digamos, si uno mira el gap, claro, el gap que hay entre Estados Unidos, Canadá y después lo que viene abajo es muy grande. Yo creo que ahí tenemos un tema de que somos rápidos. Este tipo de estudios ahora está haciendo Oxford, está haciendo otro estudio, de hecho están para publicarlo junto con el BID y la OEA, van a publicar otro estudio de madurez sobre la región, en este caso es solamente la región, en el caso del de ITU es a nivel mundial, donde, claro, miden determinadas variables, miden
que existan institucionalidad en el aspecto de ciberseguridad, que existan organizaciones creadas para ello, que exista marco jurídico, que exista normativa, que exista oferta académica, que existan ámbitos como el ICT for B, donde se integra la industria, la academia, el sector privado, el gobierno, y miran la existencia. Yo creo que en eso, que es en lo que podemos hablar de capacidades, estamos bien posicionados. El problema creo que aparece en eso que dice Gustavo, que es la masa crítica. Si nosotros nos movemos rápido, nos posicionamos bien, y los demás países vienen más lentos y nos alcanzan. Y después nosotros nos vamos a mover. Yo creo que, y en esto la parte de cyber, tanto Brasil como Colombia son dos casos de países que, bueno, Colombia claramente por un tema de terrorismo y Brasil por las características, y sobre todo por el Mundial de Fútbol, básicamente, que la seguridad quedó en manos del Ministerio de Defensa. Hicieron inversiones multimillonarias en aspectos de ciberseguridad y ciberinteligencia, donde enseguida empiezan a alcanzarnos. Yo creo que acá el tema de inversión es un problema, porque ese huevo y la gallina, ¿no? Digamos, no hay capacidades, no hay gente masivamente con conocimiento de esos aspectos, pero si la hubiera tampoco hay mucho lugar donde ir a trabajar. Y tendrían que reconvertirse a otra. Entonces creo que estamos en ese momento donde hoy estamos bien posicionados, pero yo no creo que Uruguay pase a ser un Israel de la región, desarrollando tecnologías específicas de seguridad o que nos utilice a nosotros. Yo honestamente lo veo más complicado. Sin embargo, tenemos una ventaja adicional a la que somos chiquitos y rápidos, y es que somos muy neutrales. Y somos vistos por muchos países como somos un país muy neutral desde el punto de vista de qué información manejamos, qué transparentes que somos, que tenemos los acuerdos de privacidad con la Unión Europea, una serie de cosas que nos pueden hacer ventajosos para determinado tipo de industria. Capaz que, por ejemplo, los Security Operation Centers, en términos regionales, podría ser una línea donde la información de seguridad de determinada multinacional es procesada y analizada en Uruguay por expertos uruguayos, para eso tenemos que tener volumen grande de expertos uruguayos, como lo hace Tata con desarrollo de software, por ejemplo. Se podría enfocar ese tipo de aspectos así, creo que todavía no sé si estamos listos para eso. La primera pregunta, capaz que para Gustavo, un poco, cuando vos hacías un poco la presentación, y hablando un poco como muchas veces escuchamos en las charlas, como de un incremento grande en la cantidad de ataques, el porcentaje, algo que parece un increyendo, digamos, ¿no? Yo pensaba un poco tratando de hacer un paralelo quizás con otra temática que alguna vez nos interesó hace años a los dos, que era más bien la fiabilidad de los programas, digamos, ¿no? Que un programa efectivamente satisfaga su especificación y haga lo que esperábamos. En algún momento creo que nos dimos cuenta de que había un problema con las herramientas, con los lenguajes, digamos, ¿no? Es decir, buscábamos, me acuerdo en otras épocas, buenos lenguajes y buenas herramientas para desarrollar programas que tuvieran menos fallas. Y pienso que algunas de esas cosas redundaron, ¿no? O sea, muchos años después, hoy Java tiene polimorfismo paramétrico, que antes era una cosa esotérica, que solo tenían lenguajes funcionales y que cuatro raritos un poco investigaban. Hoy forma parte de los lenguajes industriales. Yo lo que pensaba es, a veces yo con los problemas estos de seguridad siento que hay, es decir, como que vamos corriendo de atrás, digamos, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué nos está faltando entonces, ¿no? Y a veces hay un problema justamente de herramientas y de diseño. Muchas veces dice, bueno, los protocolos no son adecuados, pero bueno, es el que se usa por todos lados. Ahora, la pregunta es, ¿qué espacio te parece que hay para rediseñar correctamente alguna de las cosas? O sea, pienso en iniciativas como DNSSEC o como cosas así, que sin duda son muy difíciles por la inercia que hay, pero no sé, ¿qué chance hay de sacar un día del medio a IP y hacer un protocolo con estado y sesiones y reconocimiento del otro lado? Porque son problemas teóricos que conocemos la solución. Lo legacy que interconecta va a ser cada vez más difícil, digamos, de reemplazar. Al menos si seguimos manejando lo que son los esquemas tradicionales de conexión. Yo no sé, creo que puede haber una cierta oportunidad, pero no me queda claro. Hay gente acá que tiene muchísimo más claro el tema que yo.
pero como que de alguna forma en cuanto a la tecnología, a las tecnologías de las comunicaciones, a los dispositivos y componentes, digamos, que nos permiten crear infraestructuras de comunicación y de datos, de alguna forma como que está habiendo aparentemente como una tendencia a hacer cada vez un uso más intensivo de la virtualización. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, y acá por eso miro para allá arriba, porque allá está el que sabe, ¿okay? Pero lo que sí que me parece que puede haber un shift paradigmático en el sentido de que dispositivos que tradicionalmente, ¿sí? Dispositivos y por lo tanto los protocolos, digamos, y lo que vendrían a ser los software de base, digamos, que hacen básicamente operar esos dispositivos, la forma en que son, desde que son concebidos hasta que son construidos y programados, ¿sí? La naturaleza de esa construcción puede cambiar y puede empezar a mutar de lo que es básicamente quizás una combinación de software y hardware a cada vez más software. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, ¿sí? Ahí puede volver nuevamente una oportunidad porque, o sea, lo que nosotros hacíamos y seguimos haciendo y la importancia que le dábamos a la fiabilidad de los programas, para mí sigue siendo, ¿sí? El componente esencial de la seguridad. Una primera certeza que vos tenés que tener para asegurar o para afirmar, ¿sí? Que algo, ¿sí? que un componente, que un sistema es seguro, lo primero que tenés que asegurarte es que funcione como se supone que tiene que funcionar. Porque si no es así, ¿de acuerdo? Entonces, todas las premisas que vos puedas hacer acerca, todas las políticas de seguridad, todos los mecanismos de seguridad que vos puedas diseñar, ¿sí? Para efectivamente proteger, digamos, tratar de preservar, ¿sí? Determinados tipos de propiedades, si el dispositivo, si el software no funciona como tiene que funcionar, ¿de acuerdo? Nada vale. Entonces, puede ser que ahí, digamos, puede ser que ahí haya un primer paso. Un primer paso, digamos, desde el punto de vista que lo que puede ser el flujo de la información, ¿de acuerdo? Porque acá, acordémonos, aparte, más allá de todo el problema generalmente en la seguridad, cuando hablamos de mecanismo, y a lo que estamos más acostumbrados, digamos, es hablar del control de acceso. Pero el verdadero problema de la seguridad, ¿sí? En todos los aspectos, es el de flujo de la información. ¿De acuerdo? Aún cuando nosotros seamos capaces de tener nuestra información protegida con buenos mecanismos de control de acceso, ¿sí? La seguridad termina una vez que un actor autorizado para acceder a la información efectivamente accede a la misma. Y después, ¿qué es lo que hace con ella? Ese es un problema intratable, ¿de acuerdo? Ese es un problema que todos los que trabajamos en seguridad sabemos que es en vano, ¿sí? Tratar de resolverlo, ¿sí? En un 100%, pero uno obviamente se puede aproximar. O sea que, de alguna forma, ¿sí? Cuanto más en control podamos estar en el flujo de la información para poder analizar, para determinar, para aplicar reglas de control de acceso, reglas de privacidad, yo creo que más podemos apuntar, digamos, hacia aumentar, incrementar el nivel de aseguramiento. Pero esto es ni siquiera lo había pensado, te lo estoy respondiendo en el aire, digamos, ¿no? Vos hablabas un poco del problema de la territorialidad, digamos, ¿no? Y los distintos espacios legales y un poco cómo eso se da de frente con un mundo muy interconectado, digamos, que no tiene fronteras. Un poco lo que me gustaría preguntarte es qué está haciendo un poco el gobierno uruguayo en términos de acuerdos con otras entidades, digamos, para lograr, no sé, consensos o marcos legales comunes o algo que pueda contribuir en ese sentido. Y esto lo extendería no solo a los estados, sino capaz que también a otro tipo de entidades. Hace poco en ICT4B hubo una charla de la gente de AGESIC sobre privacidad y hablaron del tema del derecho al olvido, ¿no? Que una normativa que salió en Europa. Yo no lo había seguido muy de cerca y un poco lo tomé conocimiento de ahí. Y una de las cosas que me impactó es que es básicamente un acuerdo para poder pedirle a Google que deje de darnos información, digamos, ¿no? Y ahí había dos cosas
interesantes, sorprendentes. Una es que básicamente eso se basa sobre un pedido, ¿no? Sin autentificación, ¿no? Cualquiera puede pedir que supriman digamos, la memoria de otro, pero más allá de eso, lo impresionante es que era un acuerdo con una empresa. O sea, la Unión Europea negociaba directamente con una empresa algo de esa naturaleza, que hace que, digamos, los acuerdos no solo son entre estados, sino que hoy probablemente Google tiene tanto o más poder que muchos de los estados en el mundo para ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo Uruguay puede de repente negociar en esos términos, digamos? Sí, ahí se trabajó, en términos de privacidad particularmente, Uruguay tiene un acuerdo con la Unión Europea, donde la Unión Europea nos considera un país con privacidad equivalente 100% a los países que están dentro de Europa. Ese es un acuerdo que nos da mucho resultado y que usamos también en transitiva. La Unión Europea tiene un tipo de acuerdo que le llama Safe Harbor, que es el que hace la Unión Europea con empresas, por ejemplo con Google o con Microsoft o con quien sea, donde de alguna manera no acredita a la empresa con el mismo nivel de privacidad que puede acreditar a otro país, como es el caso de Uruguay, pero le da determinado marco, dice, bueno, este está homologado a los criterios que nosotros manejamos y tiene determinado nivel de cooperación que es el que nosotros esperamos. En términos de seguridad también en la región, sobre todo, existen dos grupos que están intentando hacer algo al respecto. Los dos son del ámbito del Mercosur. Existe uno referido a firma electrónica, que se llamó Mercosur Digital, la iniciativa. Ya, digo se llamó porque el Mercosur, el grupo resolvió finalmente, sí, se puede hacer un acuerdo entre países, se dio determinada normativa genérica donde los países se podían acreditar mutuamente y por ende la firma electrónica era equivalente. Si yo firmaba en Uruguay un documento con una firma electrónica uruguaya y tenía un acuerdo con Argentina, con Paraguay, eso le hacía equivalente. Eso actualmente está en estudio porque a todos los países la firma resultó ser muy valiosa. Entonces se está haciendo un estudio, realmente está en Relaciones Exteriores, hicieron consultas, para ver qué posibilidades hay de hacer ese tipo de homologación, donde recién es homologación a nivel legal, ¿no? Después hay que reglamentar eso más en detalle, pero en resumen lo que pretendemos es poder acreditar a un operador, un prestador de servicio de firma electrónica uruguaya y que automáticamente quede acreditado en Argentina o viceversa, o eventualmente se está incorporando también la posibilidad de algunos proveedores que están en España, y ese caso es con empresa, no es país, para poder acreditar y decir cae dentro de la normativa esa. Y después hay otro grupo, que es un grupo muy nuevo, que es un grupo de seguridad y privacidad, que también funciona, se llama RATSIP, algo así, que es del Mercosur, donde se está trabajando en políticas regionales en aspectos de ciberseguridad. Ese grupo es muy nuevo, trabaja básicamente aspectos de privacidad, de seguridad, firma electrónica e intercambio de tráfico. Surgió acá en Uruguay a raíz del caso Snowden, donde se empezaron a trabajar políticas de interconexión a nivel regional. Es una de las iniciativas que están trabajando, políticas de ciberseguridad a nivel regional. Pero de ahí a la homologación. A ver, lo que es prácticamente o es sumamente complejo es homologar dos países, decir, bueno, las leyes que aplican en Uruguay son las mismas que en Argentina, por lo tanto, como que ya existe un marco de trabajo, de extradición y no sé qué, que hacer ese tipo de equivalencia así rápida como la ponemos a hacer los informáticos no es viable. Entonces lo que hay que ver es realmente cuál es el caso particular que se quiere hacer y qué alcance puede tener. En ese caso es en eso que son las dos iniciativas las tres, ¿no? Privacidad, firma electrónica y la parte de políticas regionales. La parte de políticas regionales es la que está bastante más verde. Es una pregunta, más bien una reflexión quizás de alguien que no trabaja en seguridad y se ha metido un poquito desde los métodos formales, ¿no? Esa va un poco por la línea esa que decía que la corremos de atrás, ¿no? O sea, si uno ve y quiere analizar, por ejemplo, seguridad de sistemas operativos actuales como Android y ve que las versiones de Android van avanzando, y uno quiere garantizar ciertas propiedades de seguridad, ve que no termina de analizar una y ya salió una nueva,
Pero esa nueva, en general, mi percepción es que no es más segura, sino que al contrario, trata de dar más flexibilidad al usuario, abriendo más inseguridades, ¿está bien? Entonces, la pregunta es cómo hacemos cuando hay una gran comunidad que usa los dispositivos móviles, que va a hacer pagos electrónicos, que tiene... O sea, yo creo que a veces mi sensación es que no llegamos ni siquiera a concientizar de los riesgos a los usuarios, ¿está bien? Menos a garantizar, digamos, la seguridad de los sistemas operativos, encontrar las fallas de seguridad, reportar, etcétera. Entonces es como que, en ese sentido, como veo que la estamos corriendo muy de atrás y que los tiempos como que no dan. Si uno ve las versiones, la cantidad de versiones de Android que hay corriendo, es como que sorprende, ¿no? A ver, yo creo que ahí hay un punto importante. Yo creo que esa carrera está perdida. ¿Ok? Está perdida, digamos, si intentamos buscar una solución, digamos, operacional, tecnológica, metodológica, ingenieril, ¿ok? Yo creo que está perdida. Yo creo que hay un punto muy importante y que es en el que también estamos perdiendo, pero me parece que tenemos un poco más de chance, que es justamente en la educación y en la sensibilización. Yo creo que ahí, digamos, estamos dejando de dar una batalla, estamos dando por perdida una batalla que realmente yo la veo muchísimo más al alcance de nuestra mano que el de pretender que las versiones de Android o desarrollar mecanismos de seguridad para las futuras versiones de Android. Y es la sensibilización, hago la awareness, ¿no? Que hay que hacer, digamos, con nuestros chicos. O sea, con muchos de nosotros es mucho más fácil porque, como decía hoy también, la venimos corriendo de atrás, digamos, respecto a la tecnología, ¿no? Yo soy medio cavernícola, ¿de acuerdo? Yo tengo un smartphone, pero el smartphone para mí es un teléfono, ¿de acuerdo? Creo que las únicas aplicaciones que tengo son las que venían, yo no descargo aplicaciones, ¿ok? Mi hijo de 15 años no tiene Facebook, ¿de acuerdo? Y no va a tener Facebook mientras viva conmigo, ¿ok? ¿Ok? Todos me dicen, pero vos estás loco. A ver, él, yo lo que noto que sí, efectivamente, él en su generación, sí, es el único que no tiene Facebook, y hasta ayer, porque ahora cumple 15 años y la abuela le regaló un iPhone, es la primera vez que tiene smartphone, ¿ok? Es un bicho raro, pero él no la pasa mal, ¿eh? Pero lo que yo digo es que esa es una batalla que la podemos dar, obviamente cada uno desde su medio más local, su casa, pero yo creo que hay un trabajo de sensibilización muy interesante a hacer, sobre todo digamos, la semana pasada estuve invitado por AGESIC a participar por la unidad reguladora, participé de un seminario sobre privacidad, protección de datos personales, toda la problemática con la Big Data, Internet of Things. Y contaban, por ejemplo, representantes de la comunidad catalana, contaban de experiencias que ellos están haciendo en las escuelas, que son sumamente interesante, y sobre todo sumamente interesante porque no van, y porque ese es el error que cometería yo, ¿no? Yo me pararía frente a ellos y le diría, vos, Facebook es una porquería, acá tenés 1000 aplicaciones que son una porquería, te van a robar todos los datos, mirá lo que dicen las cifras, cómo te están robando los datos, cómo te están obligando o sea, el incremento de 67% que se dio dentro de los ataques en las redes sociales se dio mediante la explotación de lo que se llama la social proof. Digamos. Ustedes saben lo que es social proof. Social proof es, digamos, ese entendimiento de que algo es bueno, ¿sí? Porque hay varios que dicen que es bueno, ¿sí? El click, el like, ¿de acuerdo? Bueno, esos canales, digamos, de social proof están siendo intensamente utilizados, ¿de acuerdo? Para desplegar ataques, para desplegar aplicaciones maliciosas, para abrir canales de fuga de datos personales de los dispositivos inteligentes y de los celulares. Prevenir esos ataques, ¿sí?
en parte podría ser logrado, digamos, sensibilizando un poco más hasta a nuestros chicos y a nosotros también. Vamos a ver cuántos de acá, bueno, acá estamos en un público un poco especial, ¿no? Pero yo creo que hay varios que les gusta, que utilizan el like, ¿ok? O que le mandan un link en el dispositivo y dicen, mirá qué bueno esto. Bueno, nuestros chicos, lamentablemente, la tendencia a hacer eso, ¿sí? Es total, ¿de acuerdo? Sensibilizar al respecto. Yo creo, y nuevamente, ¿sí? Somos poquito, ¿de acuerdo? Tenemos una escala interesante. Yo creo que podríamos ser innovadores en ese sentido, digamos, y de crear, ¿sí? una política de sensibilización a nivel escuelas, liceos, digamos, donde con casos muy concretos, como ilustraban los españoles, que estaban muy bien, digamos, que justamente no eran mucho más inteligentes para acercarse a los chicos que lo que puedo ser yo, digamos, para ilustrarles estas problemáticas, hacerle ver con cosas de todos los días cómo ellos innecesariamente se están exponiendo a sus pares, digamos, a peligros para los cuales no hay ninguna necesidad de exponerse. Quisiera agradecerle mucho a los panelistas, a Santiago y a Gustavo, también a todos los participantes, porque creo que ha sido un intercambio bien bueno. Y bueno, como dijimos al principio, estamos cerrando este año entonces los paneles de la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay, y el año que viene se retomarán con un programa que se anunciará y que esperemos también siga trayendo tanto público. Bueno, muchas gracias de nuevo.